Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Vamos a inaugurar formalmente este Seminario Internacional Educación Expandida y Aprendizajes Emergentes en Contextos Múltiples, organizado por el GIR CAEX con el apoyo de ECOFOP. Vamos, es que con tantas siglas nos perdemos. El GIR CAEX, decía, Ciudadanía, Ecología del Aprendizaje y Educación Expandida, que coordina la profesora Rocío Anguita Martínez, y a quien desde ya le agradezco la organización y la proyección internacional que este seminario ofrece a nuestra facultad. Quiero aprovechar mi intervención para traeros el saludo del equipo de Canal, pero también el de todos los que conformamos la Facultad de Educación y Trabajo Social, a la que me enorgullezco de representar en este momento en esta mesa. Además, para saludar y agradecer no solo a quienes me acompañan hoy en la mesa, al doctor don Juan Bautista Rodríguez, profesor del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Granada, sino también a todos y a cada uno de los ponentes que van a pasar por aquí durante estos 2 días. A todas y a todos, Juan Bautista, bienvenidos no a nuestra casa, sino a la vuestra, porque esperamos que la sintáis así y porque confiamos en poder conseguir que sea de esa manera. Saludar también y agradecer la invitación para estar en esta mesa a la profesora Rocío Anguita, coordinadora del GIR, porque eso me permite saludaros y además daros la bienvenida a esta facultad. Quiero aprovechar mi intervención, además, para mostrar mi satisfacción personal e institucional porque este seminario se celebre precisamente en nuestra casa, en la Facultad de Educación y Trabajo Social, donde formamos a las y a los educadores que van a ser responsables mañana de esas aulas en las que hay que implementar una educación expandida que trascienda las paredes del aula, que ofrezca a los estudiantes las estrategias informales de aprendizaje y ese aprendizaje ubicuo que posibiliten que cada uno de ellos construya su propio itinerario formativo desde la motivación intrínseca surgida de sus intereses y de sus aptitudes. Para terminar, solo deciros a los que nos visitáis que os recibimos con los brazos abiertos y que confiamos en que este seminario resulte gratificante y enriquecedor, lo cual parece garantizado por el plantel de primeras figuras que vemos en el programa y que pasarán por aquí durante estos 2 días. A todas y a todos os deseamos que al volver a vuestros lugares de origen os llevéis tanto como nos dejáis. Y además un trocito del cariño y del agradecimiento de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid. Y ahora pues damos la palabra primero a la profesora Rocío Anguita. Bueno, pues buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Y yo lo primero que quiero hacer es, bueno, pues en nombre del grupo del GIR que acabamos de constituir y del grupo ICUFOP, dar las gracias a todas las personas que estáis aquí, pero muy en particular a las 3 ponentes que han querido compartir con nosotras este seminario, que son Inés Dussel, María José Massanet y Aquilina Fuello. Para nosotros y para nosotras es un lujo, bueno, pues muy bueno y una muy buena ocasión de aprendizaje. La idea que teníamos con la celebración de este seminario era un poco seguir aprendiendo en el marco del proyecto de COES, que ahora el director Juan Bautista nos va a contar un poco hasta dónde hemos podido llegar en ese proyecto de investigación, pero a la vez también al hilo de todo el trabajo que hemos venido haciendo en los últimos años en el marco de ICUFOS, de nuestro grupo de investigación, pues celebrar que bueno, ya tenemos un poquito de masa crítica en la Universidad de Valladolid dentro de ese grupo, que hemos podido constituir un GIR y que este es como nuestra apuesta de largo pública, porque el primer acto hemos hecho algunas otras actividades formativas, tanto con estudiantes de grado como de máster y de doctorado, pero digamos que esta es nuestra primera actividad formativa grande. Y para nosotros supone también, bueno, pues el comenzar este camino. Es un GIR que está vinculado a la Facultad de Educación de nuestra universidad, las 4 facultades. De hecho, aunque yo soy la directora, pues la sede la tenemos en la Facultad de Educación de Palencia, porque queríamos hacer también una apuesta por nuestros estudios y por nuestros estudiantes que están en las diferentes facultades del distrito de Valladolid. En esa Facultad de Educación de Palencia también hemos puesto en marcha nuestro primer proyecto con estudiantes un poco más grande, que es el Media Lab CAES, que es un espacio para
como casi todos los Media Labs, para pensar qué pasa con las mediaciones culturales, con los nuevos medios y todo eso que pasa con otro eje central de nuestras preocupaciones, que es la conformación de la ciudadanía en los y en las jóvenes. Así que, por nuestra parte, solo daros las gracias, deciros que bienvenidos, esperemos que estéis cómodos. Los que somos de la casa os solucionaremos cualquier problema que tengáis y esperemos que, aunque el programa es un poquito apretado, podamos aprender a lo largo de este día y medio que tenemos de seminario, podamos aprender un poco más con las personas que nos acompañan sobre este tema que nos ha venido preocupando a lo largo de estos últimos 3 años con el proyecto de investigación que ahora estamos casi cerrando y con todo el trabajo que hemos podido desarrollar todo el grupo de investigación que ha estado alrededor de este proyecto. Han venido personas, señor decano, para que lo sepa, de un montón de universidades del país, de Extremadura, Málaga, Almería, Oviedo, León, México también, Granada, por supuesto. Y bueno, yo creo que es una buena ocasión para aprender. Es un seminario que también hemos abierto a nuestros estudiantes de doctorado y de máster, con lo cual también tenemos algunos estudiantes y creemos que puede ser una buena actividad formativa. Y solo pues daros las gracias por estar aquí. La primera sesión, aunque vamos un poquito retrasados, pero no pasa nada, va a correr a cargo del profesor Juan Bautista Martínez, que nos acompaña en la mesa. Creo que casi no necesita presentación, pero voy a hacer una pequeña presentación. Él es profesor de la Universidad de Granada y director del grupo IQFOP, y además el que ha dirigido el proyecto ECOEC, que es el proyecto que ha dado marco a todo este proceso de indagación acerca de cómo se aprende en el siglo XXI, dónde están los sitios de aprendizaje y cómo se están produciendo esos aprendizajes y eso que tiene que ver con el mundo de la educación donde estamos hoy. Entonces yo no quiero entretenerme más y le doy la palabra a Juan Bautista. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, señor decano, por la acogida que estamos viviendo y de la que estamos disfrutándonos la mayoría. Gracias al grupo el nuevo grupo que se ha estrenado este curso de la Universidad de Valladolid, con el que nosotros vamos prácticamente, es uno de los grandes protagonistas de nuestro proyecto y está unido muy en la actividad con la relación del resto de los grupos, ¿no? Y gracias sobre todo a la que ha hecho mayor esfuerzo, a Inés Dussel. Me imagino que el recorrido, en realidad nosotros, más que hacer una exposición de nuestro trabajo, hemos venido a compartirlo con Inés, con Aquilina Fuello y con María José Masalet de la Universidad de Pompeu Fabra, porque me parece que son las personas que estábamos nosotros ya releyendo y que de alguna manera aspirábamos a que queríamos contrastar con ellas y con vosotros pues todos nuestros hallazgos, nuestras controversias, nuestras dudas y nuestras incertidumbres en el proceso de investigación de nuestro proyecto ECOE, que como ha dicho Rocío y como sabéis la mayoría, voy a ser breve porque prácticamente de la gente que estamos aquí somos todos, la mayoría ECOE, por lo tanto que explique yo el proyecto por una, digamos, presentación rápida, sabiendo que vosotros, cada uno de vosotros lo conocéis en profundidad y lo hemos discutido en profundidad, solo lo haré un poco formalmente, pues para darlo a conocer. Y bueno, partiendo además de que tenéis una página, ahora os la enseñaremos, que se llama proyectoecoes.com, donde vamos colgando pues, los resultados de cada uno de nuestros casos, donde vamos colgando quiénes son los componentes, qué tipos de trabajo vamos haciendo, qué informes, qué síntesis de informes nos parecen más interesantes, etcétera, ¿no? Bueno, el proyecto ECOE, Ecologías de Aprendizaje en Contextos Múltiples, Análisis de Proyectos de Educación Expandida y Conformación de Ciudadanía, pues cuenta con el origen de una puesta en común de grupos de investigación que ya venían existiendo y que eran sólidos en sus propias universidades y en el territorio nacional, y que a través de la red Reunir, pues de alguna manera hemos ido armonizando, compartiendo, enriqueciendo experiencias, hasta tal punto que con la generosidad del grupo de Málaga, PROCIE,
cuyo investigador principal es Ignacio Rivas, y bueno, aquí hay compañeros que pertenecen a ese grupo. La generosidad del nodo educativo de la Universidad de Extremadura, que también pues ha querido compartir con ICUFOP, con el grupo de Valladolid, este proyecto, pues la verdad es que nos ilusionó bastante ver y comprobar que compartíamos bastantes ideas en común, ¿no? Ideas que tenían una preocupación muy de base, ¿no? Que era saber o reconocer que estábamos viviendo procesos nuevos de participación, de comunicación y de educación, que se nos estaban escapando, que se desarrollan en algunos contextos institucionales o centros, agrupaciones, asociaciones, etcétera. Y realmente nos interesaba conocer esos procesos nuevos. ¿Qué está ocurriendo ahora? Porque el hecho de la globalización, el hecho de la propuesta ahora mismo y de la incursión de la tecnología, etcétera, está provocando una serie de ritmos mucho más vertiginosos en lo que puedan ser los procesos de intercambio, de producción de saber, de comunicación, etcétera. Y esos procesos de intercambio creemos que en gran parte se están quedando como invisibles. Por lo tanto, nosotros tenemos esa preocupación de que por una parte están ocurriendo esos procesos, por otra parte los desconocemos y queremos que hay que buscar la fórmula de reconocerlos, de identificarlos y de poder explicar sus dinámicas y realmente saber que de alguna manera esos procesos están provocando o experimentando, incluso impactando en lo que son una nueva forma de entender la ciudadanía, de atender, comprender e identificar nuestros procesos como ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, esa salida de, por una parte, partir de la ignorancia o del conocimiento, pero sí querer conocer ese tipo de contextos nuevos de interpretación que están mediando ahora mismo todo lo que son las habilidades, todo lo que son los aprendizajes. En nuestro punto de partida, uno de nuestros focos de atención es conocer esas habilidades blandas, conocer esos aprendizajes invisibles que sabemos que se están produciendo en un sistema, en una cantidad de lugares y de no lugares y que de alguna manera nos interesan para poder nosotros explicar, llegar a sugerir algunas cuestiones, algunos hallazgos que nos permitan pues las experiencias de transformación que en algunos casos se están produciendo ya en nuestro país y que para nosotros en la última parte y en el nuevo proyecto va a ser para nosotros un objeto de atención. Todo lo que son las pedagogías emergentes o pedagogías disruptivas que nos parece que pueden ser las que están ahora mismo lanzando más, iluminando más y trazando más focos de atención sobre lo que está ocurriendo en lo que es la formación del ciudadano en nuestro país, ¿no? Bueno, nosotros, por deciros rápidamente, aunque ya os digo que lo conocéis casi todos o todos, hemos creído que hay unas comunidades de prácticas que curiosamente en nuestra investigación, y esa es una de las características básicas, ya venían trabajando con los propios investigadores. Es decir, que hemos seleccionado 16 comunidades de prácticas, que son 16 estudios de casos. Aproximadamente nosotros, no os asustéis, pero somos en torno a unos 60 investigadores, con lo cual, de alguna manera, nuestro trazado en los casos ha sido pues aproximadamente que 4 o 5 investigadores se han responsabilizado de uno de los casos, ¿no? Por nombrarlos con su nombre popular, ¿no? Lo tenéis ahí, tecnobiografías, narrativas transmedia en la educación superior, narrativas transmedia en la educación infantil, entre libros, Gorgoritos, MOOC, PIDES, Gumi Party, Candil, Universidad Popular. Hay uno también, DIP, que le llamamos DIP, pero que es el movimiento Maker aplicado un poco a una construcción de conocimiento, de una experiencia, comunidades de aprendizaje, Universidad Popular Pablo Freire, la Choza de Trasmulas, la Traíña, la Formación de Formadores, Alejop. Son los nombres populares de comunidades que en algunos casos son asociaciones, en otras son grupos de trabajo en la universidad, en otros casos son entidades que desarrollan, bien como spin-off, bien como asociación, actividades culturales, en otros casos son ONGs. Es decir, hay una variada gama de comunidades que realmente estaban trabajando ya los investigadores con ellas y que solo en un caso, a excepción del MOOC, que nos pareció que era interesante porque se nos quedaba fuera lo que pudieran ser
ser cursos de formación online y que ahora podían tener una nueva visualización y estaban teniendo un gran impacto, como son los MOOC. Y nos pareció que la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Granada, donde se formaban médicos, enfermeros, enfermeras, toda la gente, los agentes de la salud pública, y tenían procesos de formación muy interesantes, pues nos pareció también que teníamos que añadirlo, aunque ese no formaba parte, en principio, de nuestras relaciones iniciales. Pero son 16 casos, a cuál de ellos más vivo, a cuál de ellos con más tradición y arraigo, y en donde nuestros investigadores, nosotros, nuestros compañeros, han estado explorando pues fundamentalmente cuestiones que tienen que ver con eso. ¿Qué procesos están ocurriendo nuevos en la participación, en el aprendizaje? ¿Qué aprendizajes invisibles está habiendo? ¿Qué habilidades blandas se están poniendo en relación? ¿Qué mediaciones, tanto tecnológicas como contextuales como culturales, están sucediendo en el marco de los aprendizajes y de la formación de los ciudadanos? Y de alguna manera, ¿qué es lo que nosotros estamos observando, incluso participando en él, como procesos de nueva producción del conocimiento, nueva difusión del conocimiento, nuevo impacto, nuevas formas de reconocerlo, de producirlo y de intercambiarlo, que de alguna manera nos sirva para transformar un poco los elementos básicos de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, esos 16 casos, en nuestro intento ha sido prácticamente pues abordar nuevos planteamientos teóricos emergentes y orientarlos más o menos a construir una metateoría. Si por algo no hemos caracterizado, yo creo que los 16 grupos es por nuestra heterodoxia teórica y nuestra heterodoxia metodológica, ¿no? Hemos compartido, hemos pensado que no hay una sola teoría en educación. Conjuntar o atribuirse solo al contexto de una teoría nos parecía innecesario, sobre todo cuando veíamos la debilidad de estas teorías, pero sí que estaban surgiendo otras maneras de entender, otras epistemologías y formas de entender la educación que realmente suponían una aportación importante, que eran novedosas y que en nuestro caso no significaba apostar por ninguna de ellas, pero sí contar con los posibles puentes que se podían establecer entre ellas para poder comprender mejor y explorar los conocimientos desatendidos, los saberes no reconocidos, las habilidades no visibles, etcétera, ¿no? Que en el fondo ha sido nuestra intención más clara, ¿no? Bueno, hemos estado abiertos y estamos abiertos a los cambios de la práctica, por eso hemos elegido pues casi teorías flotantes, ¿no? En torno a ellas, pues por poner algunos ejemplos y no ser muy exhaustivo en esta cuestión, hemos partido de que la metáfora nueva que está ahora mismo aportando más cuestiones interesantes porque rompe unas maneras de entender el conocimiento, la metáfora de las ecologías, ¿no? Entonces hemos cogido toda la tradición de las ecologías del aprendizaje, como ecologías personales de aprendizaje, hemos recorrido también lo que son las ecologías mediáticas, nos ha interesado mucho las mediaciones que se producen en la ecología en las comunidades concretas, nos ha entusiasmado incluso pues el reconocer que la identificación de los saberes en términos de ecología de saberes aportaba una cantidad de reconocimientos a saberes que teníamos que reconocer, visualizar y que identificar sus propias interacciones. Y bueno, todo eso ahora mismo está invadiendo y nos parecía que podía ser interesante partir de un supuesto, de una metáfora explicativa que podían ser las ecologías de aprendizaje, que tienen digamos ahora mismo, mucho impacto en algunos investigadores y en algunas prácticas relacionadas con la ecología de la educación y del conocimiento. Bueno, pues esa es una de nuestras bases por reconocer, digamos, esa especie de heterogeneidad teórica con la que hemos ido contando en las distintas comunidades y en los distintos casos, ¿no? Pero también es verdad que hemos cogido un foco de atención que era el núcleo por el que queríamos un poco conducir nuestra visualización, nuestra exploración, que es la educación expandida. Nos parece que el término de educación expandida, que ahora mismo se utiliza mucho para lo que es reconocer que la educación puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar, algo que en la ubicuidad del reconocimiento del conocimiento nos parece que puede ser un punto de partida importante, pues eso nos puede y nos está dando pistas para generar procesos de difusión de prácticas expandidas en las instituciones, en los marcos contextuales en donde nosotros nos movemos, en el sistema educativo o en los sistemas más informales o no formales de educación, ¿no? Que
bueno, como podéis comprobar, al hablar de ecologías de aprendizaje estamos hablando de contextos distintos que se producen en, bueno, lo hemos categorizado así, aunque ya esas categorías se nos quedan cortas porque están rotas, ¿no? Como puedan ser en la educación formal, no formal e informal, ¿no? Hay pues entonces una razón de fondo para poder hablar de una educación expandida en el espacio electrónico, porque nos ha provocado más todo el desarrollo actual de la tecnología y toda la invasión o la expansión de ese campo, ¿no? Y la otra parte también, digamos, por hablar de bases teóricas y no entrar en más precisiones, nos ha valido bastante el hecho de poder reconocer que los intercambios que se producen de conocimiento, la puesta en práctica de cierto tipo de habilidades que están invisibilizadas, la producción de aprendizajes que suceden en la práctica y que son invisibles, eso que podemos reconocerlo nos parecía que de alguna manera se producía a través de intercambios, de mediaciones que no eran exactamente las tradicionales. No estamos hablando de profesores, alumnos, mensajes, no estamos hablando de mensaje, emisor, receptor, sino que estamos hablando de qué componentes hay culturales, contextuales, etcétera, de saberes en el receptor que interaccionan a su vez con el profesor, con los contextos de la práctica en barrio, con los contextos de la práctica en la educación infantil, con distintos contextos que son los que manejamos en cada uno de los casos, ¿no? Nos parecía que sofisticar más el reconocimiento de las mediaciones, más en el estilo de lo que hace Sousa o Martín Barbero, nos parecía que eso nos daba pista para saber que hay, de alguna manera, interpretaciones que están mediadas por la institución. La institución tiene sus normas, tiene sus escenarios, tiene sus interpretaciones, y eso está condicionando mucho esos aprendizajes invisibles, ¿no? Que socialmente estamos condicionados por una cantidad de teorías implícitas o contextos implícitos que también están condicionando nuestra forma de actuar, ¿no? Que los recursos culturales o técnicos, etcétera, están también produciendo, porque lo hacemos de forma compartida, una interacción que necesitamos conocerla. Y sobre todo hemos visto que en cada una de las comunidades de aprendizaje, o que en cada una de las comunidades de práctica que hemos observado, casi las mediaciones individuales, y que las hemos trazado a través de miedos, disposiciones, sentimientos, una cantidad de vivencias, eso estaba también de alguna manera mediando lo que puedan ser las situaciones de aprendizaje, etcétera. Bueno, pues mediaciones, ecologías y educación expansiva ha sido, en nuestro caso, nuestro interés, ¿no? Exponer todo lo que son las distintas conclusiones de cada uno de los casos, pues no creo que parezca oportuno. Yo me había preparado una relación de ellos como más interesante, pero van en la línea que os estaba sugiriendo, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, en el caso de los procesos de institucionalización, hemos visto cómo las propias instituciones son capaces de marcar normas y actuaciones que o facilitan cierto tipo de aprendizajes, los reconocen y los visibilizan, o los obstruyen, los decantan y los impiden, ¿no? Es decir, las propias instituciones, con lo cual a nosotros nos está dando una cantidad de pistas muy interesantes sobre el papel que juega una institución, el papel que juega una asociación, el papel que juega un curso, que juega una entidad, que juega una ONG, cómo se organiza, o una universidad popular en un campo específico donde se está llevando a cabo un proceso de desarrollo comunitario, de aprendizaje-servicio, de formación de formadores, ¿no? En todos esos procesos, de alguna manera, sí que reconocemos que la parte institucional, salirse o no salirse de esa institución, de esos conceptos, de esas categorías, porque damos cuenta que estamos trabajando con categorías que están prácticamente condicionando la forma de relación entre la gente. Hablamos de presos, hablamos de prostitutas, hablamos de enfermeros, hablamos de voluntarios, hablamos de profesores, hablamos de una cantidad cuyas categorías están muchas veces cerrando la posibilidad de entendernos, propiciar buenas relaciones, buenas condiciones formativas para la gente. Entonces, los distintos casos han hecho un trabajo muy serio y hay conclusiones muy interesantes sobre esa salida, ¿no?, de lo que es la condición de preso, salirse del preso, salirse del hospital, ¿no?, como condición de enfermo, a través de
lenguajes como el de, o actividades como el de entre libros, donde la lectura termina por hacer que la gente olvida su condición que le está atrapando de enfermo o de preso y que de alguna manera le hace salirse para poder vivir otra experiencia, compartirla, incluso compartir sentimientos. Es decir, hemos visto que se crean espacios realmente que no son visualizables, que muchas veces no son constatables, y que son esos espacios los que producen que la gente se entusiasme, aprenda, odie, reviva, etcétera, y prácticamente, digamos, eso está solo a partir de prescindir de esas categorías que son las que condicionan muchas veces la presencia o la identidad de las personas que están ahí. En torno a ese tipo de cosas tenemos una cantidad de conclusiones que os animamos a los que no la conocéis, que entréis en nuestra... progresivamente, porque estamos ahora mismo en un momento de prórroga del proyecto, con lo cual estamos finalizando presentaciones que pretendemos que sean muy variadas, ¿no? Que haya informes pues más icónicos, más abiertos, más creativos, ¿no? Que no sean informes estos científicos tan duros como suelen presentarse en algunas páginas web o en algún tipo de formatos que van dirigidos más a la academia que a las propias personas, a los propios implicados. Si estáis interesados en eso, aquí tenéis la gente que no lo conozcáis, una cantidad de personas que están viviendo, que llevamos viviendo 3, 4 años en comunidades concretas en donde estamos explorando este tipo de cosas que os estamos diciendo. En cada una cual de ellas más riqueza en cada una de las comunidades, esas comunidades de práctica. Bueno, ahora mismo estamos en ese momento de finalización de estos casos y de estos informes y de este multicaso. Estamos encontrando ahora mismo que más que comparar, que compartir los resultados, los hallazgos, las exploraciones entre distintos casos, nos está resultando ahora mismo un proceso de multicaso muy vivo, ¿no? Porque hay casos muy relacionados con los procesos de desarrollo comunitario, de aprendizaje de servicios, hay casos muy relacionados con la población y con los contextos infantiles, escolares abiertos, hay casos que están muy relacionados con tipos de, digamos, de formas de intercambiar, etcétera, más en el escenario digital, por lo tanto comparten y se viven resultados y hallazgos muy distintos. Es decir, que ahora mismo estamos en el momento de confluencia entre distintos casos, en nuestro propio multicaso, que está siendo muy vivo y a su vez también un reto muy importante porque nos da un crisol mucho más interesante sobre lo que estamos diciendo. Y eso nos va a llevar ahora pues, a un proyecto que tenemos ideado ya, bastante interesante, en el que justamente el grupo de Valladolid ha tenido un gran protagonismo, que es el proyecto Nomadis, tiene un nombre muy bonito, ¿no? Es decir, y que precisamente parte de que, bueno, de un poco de identificar a los agentes, a los nómadas del conocimiento, ¿no? Como personas realmente y como funciones importantes en lo que pueden ser los nuevos procesos de formación y educación. Bueno, pues ese proyecto va a tener un momento importante de reconocimiento de lo que son todas las pedagogías disruptivas y pedagogías emergentes. Va a haber un poco compartir con ellos para desentrañar qué es lo que realmente define el valor y la calidad de esos trabajos, para poner justamente luego, al final de ese proyecto, en marcha una especie de laboratorio ciudadano, llamado así, pero es un laboratorio de prácticas de pedagogía emergentes o de educación disruptiva, ¿no? Para poner en movimiento una cantidad de posibilidades de producción entre distintos tipos de colectivos que pueden intervenir. Bueno, ese es nuestro espacio. Resumidamente es un poco, para los que no conocéis, algunas ideas básicas, pero que nos tenéis entre hoy y mañana a vuestra disposición para poder desarrollar, atender o compartir cualquiera de las ideas que consideréis importantes. Muchas gracias, y los protagonistas de esta investigación están ahí sentados. O sea que... Bueno, muchísimas gracias, Juan Bautista. Reitero la bienvenida a la casa y yo creo que ha quedado claro. Decía Rocío en su presentación que tú no necesitabas presentación. Está claro que todo el mundo te conoce perfectamente, pero bueno, yo creo que no ha habido mejor lección. Yo diría que no ha sido una presentación del proyecto, sino una brillantísima lección, o al menos yo la he sentido así, la he percibido así. Así que creo que no ha habido mejor lección para la puesta de largo de la que tú hablabas del proyecto. Nada, dejar formalmente inaugurado este primer seminario internacional de educación expandida y aprendizajes emergentes en contextos múltiples. Nada más, muchas gracias. Gracias.